Hola a todos, en esta ocasión vamos a ver la definición de parametrización de curvas, pero déjenme iniciar con la definición de parametrización. Una parametrización es describir o estudiar algo mediante una función que consta ya sea de una o de varias variables llamadas parámetros. Y la definición de parametrización de una curva o curva paramétrica es una función alfa, que es una función vectorial que va de R a Rn. En particular va de un intervalo cerrado y acotado de la forma AB, tal que alfa de t se compone de n componentes, donde cada una de estas componentes x1, x2 hasta xn dependen del parámetro t, es decir, de un solo parámetro donde t es un valor que está entre a y b. El concepto de parametrización va más allá del concepto de parametrizar una curva. Una curva, ¿qué objeto es? Bueno, pues una curva puede ser a lo mejor el movimiento de un proyectil o de un objeto que se mueve ya sea en el espacio R2 o puede ser en el espacio tridimensional o inclusive puede ser modelado en cualquier otro espacio euclidiano Rn. Pero la parametrización de una curva es un objeto que localmente es de dimensión 1, es decir, tiene un grado de libertad. Por ejemplo, si tenemos en esta ocasión una circunferencia, esta es una curva. Esta curva, desafortunadamente, no puede ser descrita por una función real. ¿Por qué razón? Si yo intento trazar una vertical, pues esa vertical va a tocar al menos 2 puntos de la circunferencia. Por esa razón no puede ser una función o no puede ser descrita mediante una función. Sin embargo, sí puede ser descrita mediante una función vectorial con un parámetro, como vamos a ver más adelante. Pero lo que les comentaba es que localmente esta circunferencia es de dimensión 1. ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, hagamos un acercamiento a esto y veamos qué pasa cuando me acerco cada vez más a un punto de la circunferencia, digamos este punto de aquí. Cada vez más se parece a una recta. A eso me refiero que localmente, muy cercano a ese punto, se ve de dimensión 1. Es decir, se ve como una recta. Entonces, cada curva que yo quiera parametrizar, esta va a tener que iniciar en un punto. Por ejemplo, alfa en A sería el inicio, mientras que alfa en B sería el fin de ese camino. Por ejemplo, vamos a pensar que alfa en A es este punto y alfa en B es este otro. Esto significa que la dirección de la parametrización tiene que venir en este sentido. Se recorre así, luego para acá y finalmente llega al otro punto. Antes de iniciar con parametrizaciones ya en particular, revisemos de una vez esta definición de lo que se conoce como curva regular. Sea I el intervalo AB, un intervalo cerrado y acotado en R, una función alfa que va de ese intervalo a Rn que sea continua en ese intervalo, se va a llamar camino continuo en el n espacio, es decir, lo que describe en el espacio de dimensión n. El camino se va a llamar regular si existe la derivada alfa' y es continua en el abierto AB. El camino también se va a llamar regular a trozos si el intervalo AB, más grande, se puede descomponer en un número finito de subintervalos en donde cada uno de estos a su vez se describa una curva regular. ¿Qué quiere decir esta definición de curva regular? Dice lo siguiente: primero que nada nos está hablando de la derivada de alfa de t, de la parametrización. Entonces, si yo tengo por ejemplo x1 de t, x2 de t, así hasta xn de t, alfa' de t, la derivada sería x1' de t, x2' de t, así hasta xn' de t. Es decir, cada una de las componentes se deriva con respecto de t. Y si esta derivada es continua, ¿en dónde? Bueno, para todo t en el intervalo abierto AB, entonces se llama camino regular o curva regular. ¿Pero qué significa gráficamente esto? Veamos el ejemplo en el plano nada más, pero eso aplica para curvas en Rn, recuerden. Gráficamente nos está diciendo que si yo tengo una curva como esta, una recta, pues esto sería, vamos a pensar que va en esta dirección, alfa de A, y esto es alfa de B. Exceptuando los extremos, la curva no presenta picos, entonces es un camino
regular. Veamos otro ejemplo. A lo mejor inicio aquí con alfa en A y me muevo hasta alfa en B, en este sentido. Bueno, exceptuando los extremos, todo lo demás no presenta pico. Entonces a eso se le conoce como un camino regular o una curva regular. Pero si presentara algún pico, vamos a pensar que tengo alfa de A aquí y tengo este movimiento, esta curva. De repente tengo este otro y luego tengo este otro y finalmente este. Vamos a pensar que alfa de B es este extremo y la dirección viene en este sentido. Bueno, donde presentan picos, pues alfa prima no es continuo, ¿ok? Entonces quiere decir que exceptuando esos piquitos, todo lo demás sí es regular. Y eso se conoce regular atroz. Entonces el concepto de regularidad tiene que ver con alfa prima. Pero ese concepto de alfa prima también tiene que ver con el cambio de velocidad en la descripción del camino. Por ejemplo, si yo tengo el origen, digamos en este punto, ya sea el origen en R2, en R3, en R4, en Rn en general, esto se está describiendo de una manera vectorial. Es decir, cada puntito se está describiendo con alfa de t. Cada punto se está escribiendo con alfa de t. Pero, ¿quién será alfa prima de t? Bueno, por ejemplo, en este puntito, alfa prima de t tendría que ser el vector tangente a este punto de la curva. Ese sería alfa prima de t. Entonces tiene que ver con los picos, con ese vector tangente. En estos puntos no existe vector tangente, ¿verdad? Ni en los extremos. Los puntos alfa de A y alfa de B, como hemos mencionado, se llaman extremos de la curva. Si alfa de A coincide con alfa de B, es decir, si yo inicio en alfa de A y por alguna razón regreso con alfa de B a ese punto de inicio, diremos que la curva se va a llamar cerrada. Además diremos que está parametrizada de manera positiva esa curva si el recorrido de esa curva es en el sentido antihorario. Es decir, si yo recorro esto en sentido antihorario, continúa de esta manera, continúa así y llegamos a este extremo. Entonces a esto se le llama recorrerlo de manera positiva siguiendo el sentido antihorario. En caso de que una curva, por ejemplo, lo recorriera en este caso, vamos a pensar que este sería alfa de A igual a alfa de B, y si se recorre en el sentido horario, pues diremos que se está recorriendo de manera negativa. Y bueno, con estos conceptos de regularidad, el sentido en que se recorren, vamos a iniciar con la parametrización de segmentos de recta en el siguiente video.